Revisión de la parte que corresponde a vascular. El día lunes, que tenemos clase también 7:30, abajo 7:30, el reloj. Ese día sí no hay problema, vamos a estar abajo. Vamos a hacer otra revisión de lo que habíamos hablado todo esto. Y ahora vamos a enfocarnos al otro problema que viene a ser los problemas obstructivos y nos vamos a referir. Miren, ahí está bien. Obstructivo, y nos vamos a referir a lo que viene a ser las vías aéreas, ¿no? Vías aéreas. Tienes que poner, ¿ya has puesto para...? Sí, lo puse. No avanza. Ya, ahí está. Bueno, entonces ahora nos vamos a referir a obstructivo, y como vemos aquí, el obstructivo nos vamos a referir siempre a las vías aéreas. Y como habíamos dicho esta mañana, las vías aéreas puede ser desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Cualquier cosa que ocurra a ese nivel, que obstruya obviamente, entra dentro de este problema, ¿no? Vamos a hacer una revisión de lo que estudiamos el año pasado, lo que viene a ser las vías aéreas, y que en este pulmoncito fisiológico lo representamos en la parte del cuello de este balón de química. Y como habíamos dicho, aquí según este esquema de Netter, empieza aquí en la tiroides, en la laringe, y va a terminar en los bronquiolos terminales acá, ¿no? Versus la parte esférica que representa el resto, y el resto se va a diferenciar en las vías aéreas, en que en esta zona se realiza lo que también dijimos esta mañana, intercambio gaseoso. La gran diferencia entre uno y otro: en las vías aéreas no hay intercambio gaseoso, aquí sí. Muy bien, entonces tenemos que, en este esquema de acá, de la tráquea a los bronquiolos terminales está de la división 0 hasta la división 16 más o menos, va a cumplir esta función, y el resto va a ser la zona de intercambio. ¿Cuál es la función? Es conducción. ¿Qué cosa conduce aire desde la atmósfera hasta la zona de intercambio? Y el otro lado viene a ser la zona de hematosis. ¿Qué cosa es hematosis? Respiración externa, intercambio gaseoso. Muy bien. También el año pasado habíamos dicho que la tráquea es una sola, pero las zonas de los bronquiolos terminales son 10 a la 4, o sea casi 100.000 bronquiolos tenemos. Y alvéolos, ¿cuántos? Aquí tenemos 300 millones de alvéolos, 300 millones de alvéolos. Si nosotros estiramos estos 300 millones, ocupan más o menos 80 metros cuadrados, más o menos el doble de esta obra, 80 metros cuadrados. Pero las vías aéreas no solamente tienen la función de conducción, sino también tienen estas otras funciones que habíamos dicho, que son humedecer. ¿Qué significa humedecer? Que el aire, independientemente de la humedad ambiental, en nuestros alvéolos tiene que estar 100% humedecido. 100% humedecido. Atemperar, también igual. En ese momento hace frío, tendremos ¿cuántos grados? 14 grados, 15 grados. Cuando llega a nuestros alvéolos, tiene que tener ¿cuánto? 37 grados. Ahora, si estuviéramos en un lugar donde es 40, 42 grados, tendrá que enfriarlo a 37. Por eso decimos atemperar. Y por último, de acuerdo al tamaño de la molécula, vamos a purificar. Va a purificar de acuerdo al tamaño de la molécula. Eso todo fue estudiado el año pasado. Normalmente las vías aéreas ofrecen una resistencia al paso del aire.
En condiciones normales, esta resistencia no la percibimos. No la percibimos. ¿Y a qué se debe? A estos factores. ¿No? Oye, tú que te estás durmiendo. Tú, lee. Resistencia de corriente heterogénea, tráquea, bronquiales terminales. La tráquea mide 18 milímetros. 18 milímetros de luz. Y los bronquiales terminales 0.7 milímetros. ¿Sí ve? La ramificación irregular no es dicotómica ni simétrica. Claro, no es dicotómica, o sea que no siempre se divide en dos, sino puede dividirse en tres, en cuatro, ni tampoco las divisiones son todas del mismo espesor. Una más gruesa y otra más delgada, sigue. La luz no es necesariamente circular. Ok. El cambio de diámetro rápido o lento. Claro, esto puede deberse a la presencia del síndrome del sistema nervioso vegetativo o a la presencia de productos químicos. Por último, tubo flexible, distensible, extensible y comprensible. como es un jeve entre comillas, ¿no? Lo único duro que tenemos nosotros es el hueso aquí, pero todo el resto tiene flexible. Y todo material flexible tiene estas características. Ahora, cuando ocurren alteraciones fisiopatológicas, todos estos factores agregan esa resistencia, hacen que haya más resistencia al paso del aire, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora, todos estos factores, ¿no? Paulatinamente iremos desarrollando estos factores. ¿Qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es de que la resistencia aumenta cuando el flujo que debería hacerse laminar se vuelve turbulento por algunos de estos factores mencionados anteriormente, ¿no? Estos factores patológicos van a alterar eso. Aquí vamos a tener este esquema en el cual, miren ustedes, esto de acá representa, este es un tubo, esto viene a ser ¿qué cosa? La vía aérea. Esto de acá, el tejido peribronquial, los alveolos. Aquí tenemos la pared de la vía alveolar. Y aquí tenemos lo que vendría a ser la luz tubular. Entonces tengamos bien este esquemita claro y vamos a empezar a analizar. El primer caso, obstructivo. Olvidémonos del texto, vamos a ver qué pasa en esto con esto. Comparemos estas dos figuras. A ver, Anita, ¿qué cosa ves? De aquí a aquí, ¿qué diferencia hay? La luz es amplia, regular, la pared es regular. ¿Cuál es la diferencia? Lo más simple que ves. La luz está más pequeña. Que aquí hay algo que ocupa la luz tubular y la está obstruyendo, la está disminuyendo. Punto. Así miraba el esquema. Ahora, ¿qué puede ser esto? Esto puede ser una obstrucción parcial debido a un exceso de secreciones, que puede ser moco obviamente, que puede producirse en los casos de bronquitis crónica, edema agudo del pulmón, inspiración de sustancias extrañas, por ejemplo, o puede ser también total, como está acá, y el ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, cuando estamos chiquitos, nos metemos cositas a la boca, de repente viene el hermanito, te empuja alguna cosa y lo que tenías en la boca se te pasa. Si se te pasa el tubo digestivo no hay problema. El problema es cuando se va a las vías aéreas, ¿no? Entonces la obstrucción puede ser parcial o puede ser total. Muy bien, en este otro ejemplo que vemos aquí, ¿qué cosa es lo que apreciamos? A ver, señorita, ¿qué ve usted aquí? Este esquema y este esquema, ¿cuál es la diferencia? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué trae como consecuencia? ¿Cómo? La disminución de la luz. Muy bien. Disminución, engrosamiento de la pared que trae como consecuencia disminución de la luz tubular. Es lo que vemos en el ejemplo. Aquí, ¿qué cosa vemos? Algo que ocupa la luz tubular que está trayendo como consecuencia disminución de dicha luz.
¿Cuáles son las causas de este engrosamiento de la pared? Aquí tenemos. ¿No? A ver, lee tú mismo. Contracción del músculo liso bronquial, asma. Hipertrofia de las glándulas mucosas, bronquitis en la bronquitis crónica, e inflamación y edema en el asma y bronquitis Ajá, crónica. o sea, esas causas producen ese engrosamiento de la pared. Y aquí tenemos el tercer caso. ¿Qué dice el caballero de buzo rojo? ¿Qué diferencia entre esto y esto? Hay una irregularidad en el caso de la pared perialveolar. De la pared, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, está bien, la irregularidad en esta pared, ¿qué cosa traigo como consecuencia? Relativamente se ha disminuido la luz. ¿Cómo? Relativamente está disminuida la luz. Disminución de la luz tubular. Ahora, ¿por qué esta pared se ha arrugado, entre comillas? Porque el tejido peribronquial, que es de esta característica, se ha roto, se ha enrarecido, y entonces como este es un tira y afloja, ¿no es cierto? La luz tubular se mantiene estirada porque el tejido peritubular lo mantiene estirado, pero si ese tejido se deteriora y el tubo, como es compresible, decíamos, entonces tiende a arrugarse como está acá. ¿Cuáles son estas causas? Aquí tenemos. Léelo tú mismo. ¿Cuáles son? Destrucción del parénquima pulmonar. El enfisema. Destrucción del parénquima pulmonar, como ocurre en el enfisema. Pérdida de la tracción radial, ganglio linfático hipertrofiado, neoplasia. Neoplasias, ¿no? También puede haber edema Peribronquial. peribronquial. O sea, cuando esto se edematiza, también hace que se pierda esa característica. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son las tres características que tenemos en estos tres ejemplos que hemos visto? ¿Cuál es lo común? Disminución de luz. Algo que ocupe. Uno, La irregularidad en la pared. dos, Engrosamiento. engrosamiento. ¿Qué trae como consecuencia? Disminución de la luz. Disminución de la luz. ¿Y la disminución de la luz qué trae como consecuencia? Bueno, trae como consecuencia ¿qué? Fuerte. Hipoxia, ¿no? Menos aire. Fuerte. Edema Insuficiencia, edema. Flujo turbulento. y Aumento de la resistencia al paso del aire. Más resistencia. Aumento de la resistencia al paso del aire. Resistencia al paso del aire. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades obstructivas? Enfermedades obstructivas que vamos a describir. La primera es esta que se simplifica con EPOC. ¿Y qué cosa viene a ser? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su nombre lo indica. Es una enfermedad obstructiva ¿de quién? De las vías aéreas. Crónico, ¿qué significa? Largo tiempo. ¿Dónde ocurre? En los pulmones. Así decimos. Está todo descrito. Y decimos que, a ver, vamos leyendo. A ver, el caballero de camisa cuadros, lee. Término mal definido para pacientes que presentan enfisema y o bronquitis crónica. Difícil determinación clínicamente cuando es el compromiso de uno u otro. Muy bien. Entonces nos vamos a referir a dos entidades claras, que son las que ha dicho ahí, el enfisema o la bronquitis crónica, que puede ser difícil clínicamente su diagnóstico. Después vamos a ver un cuadrito donde se ve muy diferente, pero a veces en el paciente no se ve tan claro. ¿Sigue? Falta de aire, disnea, progresiva de muchos años y tos crónica. Ajá. Disnea. Me falta aire, doctor. Me falta aire, no puedo respirar. Disnea. Crónica, muchos años. 3. Poca tolerancia al ejercicio. O sea que no puede, pues, participar en las Olimpiadas, no puede. ¿Por qué se cansa? Se cansa mucho. Y Evidencia de obstrucción de las vías aéreas, pulmones hiperinsuflados y alteración del intercambio gaseoso. ¿qué significa pulmones hiperinsuflados? Ustedes que lo ven con el tórax como hinchado, ¿no? Que se llama tórax hiperinsuflado. Y alteración del intercambio gaseoso, o sea, ya se malogró el intercambio gaseoso.
que era lo que decíamos. O sea, la relación ventilación-perfusión se alteró. ¿Dijimos eso? Sí, pues eso dijimos. Aquí no ¿Qué cosa es el enfisema? Vamos a primero a mirar, después pasamos este cuadrito. Miren ustedes, el enfisema, ¿qué cosa es? Ven que esto es un bronquio normal, bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios, miren qué bonito se ve, como una coliflor, un brócoli, ¿no? Muy bonito. Y miren qué pasa cuando se destruyen los bronquiolos respiratorios, miren qué aspecto tiene. Los alvéolos se mantienen más o menos intactos. Y sin embargo acá todo está destruido. ¿Qué diferencia entre esto y esto? Entonces a esto cuando se destruyen solamente la parte de acá se llama centrolobulillar. Y cuando se destruye todo, pan. ¿Qué cosa es pan? El prefijo pan es todo, todo destruido. ¿Ve? Aquí tenemos, esto es normal, y miren cómo se destruye. Es como si se rompiera esta pared, se comunica con otra aula. Se rompe la otra pared, todo terminamos una aula gigantesca tendríamos. ¿No? Más o menos, ¿entiendes? Uy, carajo. Algo le pasa a esto. Aquí tenemos, miren, ¿ve? Ahora, centrolobulillar. El esquemita va a ocurrir generalmente en los vértices pulmonares. Y cuando es panlobulillar, generalmente ocurre en las bases. Entonces ahora sí que tenemos ya el esquema gráfico, podemos leer qué cosa es esto. Muy bien, aquí la señorita de casaca azul me ayuda a leer. Extensión de espacios aéreos vitales o bronquiolos terminales. Distensión de los espacios aéreos. Sigue. Destrucción de sus paredes. Destrucción de sus paredes. Definición anatomopatológica. En el paciente vivo es presuntivo. Claro, tú no lo puedes ver, un paciente vivo no puede que se le han destruido por las paredes. Entonces es anatomopatológico. Ya dijimos que hay dos tipos, ¿no? Centrolobulillar y panlobulillar. Número 4. El primero tiene tendencia a presentarse en los vértices y el segundo en las bases. Ya también lo dijimos. Y por último, En estado grave difícil de distinguir y pueden coexistir. o sea, el centrolobulillar y el panlobulillar, pues, difícil de distinguir en los casos graves, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos ya lo que hemos visto y se altera la circulación pulmonar. Se altera, ¿cómo se altera? Va a haber hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Qué cosa es lo que pasa en esa pared de ahí? En esa pared hay unos capilares que van pasando. Y si se destruye esa pared, la sangre que iba por su capilar tiene que ir por otro sitio. Irán por esta pared, entonces congestionan esta pared. Se destruye esta pared, tienen que ir por ella. Entonces cada vez está más congestionado los conductos. Es como las calles, ¿no? Porque ahora vivimos una congestión, disculpen la expresión, maldita en Lima. Porque primeramente hay mucho carro y pocas vías. Y más aún cuando cierran un tramo, imagínense. Todo es una congestión, ya hablamos de congestión, ya eso lo sabemos, de memoria lo tenemos cocinado en el cerebro. Igualito. Entonces, si aquí está malograda la vía acá y aquí, entonces, todo lo que tiene que pasar por acá, entonces, para pasarlo por acá, ¿quién tiene que haber esfuerzo? Hay que hacer más esfuerzo de bombear. ¿Quién bombea? El ventrículo derecho. Entonces, va a haber aumento de la presión en el ventrículo derecho para que pueda bombear con la sangre. ¿O no? ¿Está claro o no? ¿Sí? Tiene que haber aumento de presión para poder pasar por menos conductos. Entonces va a haber una hipertensión. En el enfisema ocurre una destrucción del lecho vascular, entonces la sangre que pasa por la aumenta su resistencia y entonces va a haber un problema de hipertensión.
como va a haber baja de oxígeno, la hipoxia produce vasoconstricción, de repente hay retención de CO2, acidosis, y también como hay poca irrigación sanguínea de los tejidos, va a aparecer hipopolicitema, mayor cantidad de glóbulos rojos. Todo esto trae como consecuencia, pues, que el ventrículo derecho trabaje más. ¿Qué significa edema e ingurgitación yugular? A ver, vamos a hacer un esquemita para entender. Vamos a hacer un esquemita de esto. Nosotros tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, aquí tenemos la válvula, aquí tenemos el ventrículo derecho, aquí tenemos otra válvula, la válvula, y aquí tenemos la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipertensión? Trabaja mucho esto. No es que tú estás congestionado acá. Entonces, al trabajar mucho esto, esta válvula de acá se vuelve insuficiente, porque esta válvula, ¿qué cosa hace? Que impida el regreso de sangre hacia acá, para que toda la sangre vaya. Pero como esto, pues hay mucha dificultad, de repente este se vuelve insuficiente, entonces la sangre se regresa por acá. Y entonces la yugular, que es una vena que viene desembocando por acá, una venita que viene desembocando en la cava superior, entonces la presión se transmite acá y se transmite acá. Entonces tú vas a ver que se marca la yugular. Y nadie de nosotros se nota. ¿No? ¿Tú sí? ¿No? Entonces cuando hay hipertensión tú vas a ver la vena bien marcada aquí, la yugular por este todo. Es lo que quiere decir aquí edema, incrustación yugular. Y bueno, ¿y qué cosa es hipertrofia ventricular derecha? Es como los físico-culturistas, ¿no? El físico-culturista que está ahí con sus pesas, ¿para qué? Para hipertrofiar sus músculos. ¿Y qué hacen? Fuerza, más esfuerzo. El ventrículo también tanto tiene que empujar la sangre que tiene que hipertrofiarse. Entonces va a ocurrir esto, hipertrofia ventricular derecha. ¿Ok? Hipertrofia ventricular derecha. Y aquí va a ocurrir dos opciones. Las opciones que las describimos el año pasado. Una de ellas es que haya una disminución de sangre que llega a este alveolo B. Entonces miren, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que hay mucho aire para la poca cantidad de sangre. Entonces esta sangre se oxigena adecuadamente y sale. En cambio aquí entra aire y este aire no tiene con quién intercambiar porque hay poca sangre. ¿Y eso es cómo se describe? Como espacio muerto alveolar. ¿Por qué espacio muerto? Porque no intercambio. ¿Por qué las vías aéreas también se llama espacio muerto? Porque no intercambio. Este es en el EPOC A, que vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos un proceso, por ejemplo, en el enfisema. Hay hiperinsuflación, diafragma bajo, mira, mediastino estrecho, miren cómo está acá, y radiotransparencia aumentada. Aquí no se nota la radiotransparencia, ¿no? Versus la bronquitis crónica. ¿Qué cosa es la bronquitis crónica? Muy bien, empezamos a leer. A ver, ¿me ayudas tú? Producción excesiva de moco del árbol bronquial. Muy bien, en toda zona donde hay una mucosa se produce moco. Aquí lo que tenemos es una producción excesiva. ¿Sigue? Expectoración abundante, casi diaria durante por lo menos 3 meses del año y por lo menos en 2 años sucesivos. Ajá, muy bien, entonces tose y escupe, tose y escupe, tose y escupe. Ese que está durmiendo va a salir afuera, o te pongo falta.
uno de los dos. O te vas o te pongo falta. Que tú trabajas de noche. No, de repente sí, pues de repente guachimán, trabaja en el serenazgo. ¿O no? No, de repente el serenazgo lo persigue. ¿Qué hace? ¿Ah? Lo corretea ahí, pues yo no tendrá con sueño. ¿No? Entonces mire, crónico, pues viene de crónico. ¿Sigue? Anatomopatología. Hipertrofia de las glándulas mucosas en bronquios grandes. Índice de Reid. Ahora vamos a ver eso. Excesiva cantidad de moco y tapones semisólidos. Hasta ahí. ¿Qué cosa está describiendo? A los casos de fumadores. Hay fumadores que obviamente no les produce nada. Pero cuando tú fumas, y espero que ninguno de ustedes fume, ¿cuál es el objetivo del fumador? La nicotina que está en las hojas, absorberla y que esa nicotina produzca el efecto que quiere que produzca. Pero para eso tiene que quemar un montón de basura, entre comillas. El papel, la hoja misma, etc. Y todo eso son tóxicos. Esos tóxicos producen irritación de las vías aéreas y producen bronquitis crónica. Por eso que casi un sinónimo de bronquitis crónica es la tos del fumador. Y todo esto se produce así. ¿Qué otra sigue leyendo? Números 4. Estrechamiento, edema e infiltrado celular en los bronquios más pequeños. Pequeños. Edema e infiltrado celular. Y por último, tejido de granulación y fibrosis peribronquial. Ajá. Como todo proceso crónico siempre produce granulación y fibrosis, que es lo que ustedes han estudiado o van a estudiar en patología. ¿Qué cosa es granulación? ¿Qué cosa es fibrosis? Esta es la tos del fumador. Aquí vamos a ver, miren ustedes. Quiere y no quiere. Aquí tenemos, miren, mejor me voy a poner por aquí. Aquí vamos a tener, miren ustedes, aquí tenemos una glándula. Miren el grosor de esta glándula. Y miren acá cómo se ha hipertrofiado. El índice de Reid, ¿qué cosa quiere decir? Aquí está en esta ecuación. BAC, o sea, el ancho que tiene la glándula, es al espesor de la pared AD como 4 es a 10, o sea 0,4, o sea el ancho de esto no debe ser más del 40%. Y sin embargo en este no estamos iguales. En este miren, casi 70% todo está glándula. Este es el índice de Reid. Y aquí vamos a darse el otro caso, ¿ve? Aquí en la bronquitis crónica, como hay moco, hay etcétera, y todo eso, entonces ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que va a entrar poco aire. Cuando entra poco aire, entonces es insuficiente para la cantidad de sangre que entra. Entonces este poco aire oxigena adecuadamente, este poco aire oxigena solamente un poco de sangre. El resto de sangre no tiene con quién oxigenarse. Entonces, sale igual como entró. ¿Cómo se llama eso? Derivación o shunt pulmonar. Aquí tenemos un espirómetro un poco más moderno del que usamos abajo en fisiología. Y nos va a graficar este examen que se llama, que lo tenemos aquí, se llama capacidad vital cronometrada. ¿Qué cosa es la capacidad vital? A ver, ¿quién recuerda qué es capacidad vital? O haga un sketch de lo que es capacidad vital. A ver.
Volumen corriente más volumen. Reserva inspiratoria. A ver. ¿Ustedes creen que puede ser el capacidad vital? Miren, lleno bien mis pulmones de aire y boto todo. Este volumen de aire, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? A ver, vuelvo al lleno bien mis pulmones de aire. Ustedes también lo pueden hacer, ¿eh? Lleno. ¿Cómo se llama entonces el volumen de aire que estoy botando? Capacidad vital. Capacidad inspiratoria. Este tema del año pasado. Ahora, si quieren, ahora en el segundo semestre creo que tenemos que dictar fisiología, están invitados, ¿no? Y en la repetición está el gusto, Anita. Si tú quieres, mira aquí, todo vuelve, ¿eh? Vamos a leer. ¿Cómo te pasó? Ah, no lo tengo. Bueno, eso se llama pues capacidad vital. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho aquí? Llena sus pulmones de aire y bota. Pero yo le voy a pedir al paciente que llene sus pulmones de aire y bote bien rápido. Y voy a medir en cuánto tiempo bote esa capacidad vital. ¿Cómo se llamará eso? Capacidad vital que la voy a medir en cuánto tiempo. Cronometrar. Capacidad vital cronometrar. Cuando yo estoy acá y empiezo a botar rápido, miren, el primer segundo se bota 80 a 86% de la capacidad vital. Esto también se llama como volumen inspiratorio forzado en el primer segundo. Ahí está el primer segundo. Aquí está el segundo cero. Aquí parto. Primer segundo. En el segundo segundo acá, debo botar normalmente entre el 87 a 92. Y se va a llamar volumen inspiratorio forzado en el segundo segundo. Y en el tercer segundo, esta cantidad. Ahora pensemos un ratito. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso obstructivo? Voy a poder hacer esto rapidísimo, voy a hacer. Me voy a demorar porque el orificio está disminuido. Entonces la gráfica, ¿cómo será? ¿Más vertical o más horizontal? Más horizontal. Más horizontal. ¿Qué es lo que el autor ha representado acá? Miren, este es normal y miren, se ha hecho más horizontal. ¿Qué cosa es lo que el autor de esta gráfica ha hecho? En el primer segundo tiene una capacidad vital de 5 litros, bota 4, en un minuto ha botado el 80%. Un minuto no, en un segundo. En un segundo. ¿Qué pasa si tú tienes un proceso obstructivo? Tiene una capacidad de 3.1, solamente ha botado 1.3 y está botando ¿cuánto? 42%. Un aparato que se llama plexismógrafo corporal, que como ustedes ven parece una cabina telefónica, el cual el sujeto, el paciente, se instala, se sienta bien y se le conecta a determinados aparatos para medir muchas cosas de respiración. Entre ellas se va a medir esto que está acá, que viene a ser normalmente, mírenme por favor, yo estoy dentro del plexismógrafo, sentado ahí, me dicen, bote todo el aire que pueda. Boto y estoy acá.
va a inspirar y expirar lo más rápido que pueda. Inspirar y expirar. Primero lleno, si he botado, tengo que primero llenar. Muy bien, lleno, bote. Entonces la línea punteada está representando una inspiración rápida y esto de acá es una expiración rápida. En condiciones normales es la línea punteada en ambos. ¿Qué cosa estamos viendo? El volumen contra el flujo. El volumen contra el flujo. Volumen contra el flujo. Eso es lo que estoy midiendo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un EPOC? Ya sea enfisema o tengo bronquitis crónica. Miren lo que pasa. O si tengo una obstrucción de las vías aéreas superiores. Miren lo que se describe en este aparato que se llama pletismógrafo corporal. ¿Qué otro factor nos va a ayudar en este fenómeno? Es lo que también el año pasado estudiamos y repasamos qué es esto. Esto se refiere gradiente alveolo arterial para el oxígeno. Alveolo, esto que está acá, arteria que está al otro lado, la pared arterial que está ahí. Para el oxígeno normalmente hay una gradiente. Perdón. Decíamos que el oxígeno acá es ¿cuánto? 100 milímetros de mercurio. La sangre que viene por allá, generalmente ¿cuánto? 40 milímetros de mercurio. Cuando sale por acá, debería ser 100, pero nunca es 100. Hay un gradiente. Ese gradiente está acá. Algunos dicen que es hasta 13. Entonces aquí está gradiente A mayúscula de alveolo, A minúscula de arterio para el oxígeno. Gradiente alveolo arterial para el oxígeno. Eso es lo que significa esto que está acá ayer. Esto y se lee así. Se debe a lo que está acá. Y es normal de 9 a 11. Bueno, ¿qué cosa es lo que finalmente trae el proceso obstructivo? Trae, en el intercambio gaseoso, trae alteración. Desigual, todo termina bien alterando la relación ventilación-perfusión. Y generalmente refleja hipoxemia. La sangre ya no carga bien oxígeno. Y puede estar acompañado con o sin hipercapnia. Este gradiente aumenta. Decíamos que es hasta 13 se considera, 15, 20. Aumento del espacio muerto fisiológico, lo que dijimos hace un momento, o el shunt pulmonar. Todo proceso hipóxico produce vasoconstricción. Con o sin hipercapnia. Cuando es con hipercapnia y es crónico, es una acidosis respiratoria. O también puede ser aguda, una retención aguda de CO2, y entonces fue una acidosis respiratoria aguda. En las acidosis respiratorias, ¿qué se acumula? Señorita, usted del fondo, ¿qué se acumula en las acidosis respiratorias? ¿Qué se acumula? En las acidosis respiratorias, ¿qué se acumula? ¿Fuerte? Disminuye el hidrógeno. El CO2, se acumula el CO2 en las acidosis respiratorias. Aquí tenemos, miren, una relación que también se hace en el pletismógrafo corporal. Miren, a medida que uno respira, cuando respira, miren cómo normalmente la captación de oxígeno es de esta forma.
En cambio, en el EPOC, miren cómo es la captación. También en el pletismógrafo corporal vemos lo siguiente. Este es lo normal, que el flujo sanguíneo y la ventilación vayan de la mano. Como cuando estamos enamorados, pues, ¿no? De la manito, va para todos sitios, recién casados. Pero ya cuando empiezan las dificultades, ya puede ocurrir lo siguiente. Un caso puede ser, miren, la perfusión está bien, está pareja la perfusión. Pero miren la ventilación cómo anda. Aquí más o menos van de la mano, pero no muy de la mano, porque miren cómo está acá y cómo ha ido hasta acá. Y miren la ventilación cómo está. O sea que hay zonas que se ventilan sin sangre. Y el otro caso puede ser, miren, hay sangre, pero no hay aire, un poquito de aire. Ya no la pareja no camina muy bien. ¿No es cierto? Lo ideal es que la pareja, aire y sangre vayan de la mano. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Ocurren estos dos casos de acá, EPOC A y EPOC B. Y aquí vamos a tener, creo que ya aquí viene el cuadro, donde se diferencian bien los dos cuadros. Pero yo al principio le dije que puede confundir, clínicamente puede confundir. Pero ¿por qué? Porque a veces no está tan claro estos asuntos. Vamos a estudiar primero por acá el tipo B, que es el tosedor crónico o el fumador crónico, ¿no? Entonces me va a ir ayudando a leer tú. Tipo B, abotalado azul. Disnea en aumento durante años. Tos frecuente con esputo. A ver, entonces la disnea, la sensación de falta de aire va aumentando con los años. ¿Sigue? Tos frecuente con esputo. Volumen torácico con poco o nada de incremento. O sea que no tiene el pulmón hiperinsuflado. A menudo cianosis. Cianosis, ¿qué cosa es cianosis? Es el color azul o azul violáceo de la piel y mucosas. Puede presentar estertores y roncos. Cuando uno pone el estetoscopio y lo pone en la espalda, empieza a tener ruidos que lo van a aprender el otro año, ¿qué cosas son esos? Puede presentar aumento de la presión venosa yugular. La vena yugular se marca Puede tener edema periférico. cuando la vena de acá se puede haber edema de la cara Presión de oxígeno a menudo muy baja. muy baja, Presión de CO2 a menudo elevada. a menudo elevada. Entonces hay acidosis respiratoria. Muy bien, ¿qué pasa con esto de acá? A ver, la señorita de... Tipo A, disnea en aumento durante años, También parecido a esto. poco nada de tos, marcada sobre expansión torácica, O sea, se ve como inflado, ¿no? Paciente, ¿no? nada de cianosis, En cambio aquí sí tiene cianosis, mira. disminución de los ruidos respiratorios, Como se han roto los alvéolos, no se escucha nada. ¿No? Eso cuando estuve en el otro año de semiología respiratoria, el crepitante, subcrepitante, todo eso depende de los alvéolos, ¿no? ¿Sigue? presión venosa yugular normal, Normal. nada de edema periférico, la presión del oxígeno arterial solo ligeramente deprimida, la presión del dióxido de carbono arterial normal. ¿Ves? Aquí los cuadros se ven bien diferentes. Dirán, uy, ¿usted cómo se puede equivocar? ¿O dónde se puede confundir? Pero clínicamente no está tan claro ambos cuadros. ¿Ya? Y esto que viene a ser el asma bronquial, que lo vamos a repasar durante el seminario. El asma bronquial es un cuadro que ocurre, que es una hiperreactividad que tenemos a algún alergeno, ¿no es cierto? Suceden sujetos atópicos, o sea, no típicos. Ejemplo, no sé si sucede en usted, yo cuando era chiquito me salía roche, roche que es urticaria,
no sé qué comía, no sé qué comía que me salía roncha. Y roncha pues es una roncha, pues, te pica y te lo raja y te hace heridas a veces. No sabía que, pues, bueno, ahora ya no me sale. Y ella es una reacción atópica, no todos nos salen ronchas. De repente alguno de ustedes tiene rinitis alérgica y en las mañanas se levanta, pues y empieza a sudar y lagrimea el ojo, el estornudo, y pues está ahí hasta que ya poco a poco va a pasar. Es una enfermedad atópica. El asma también es atópico, enfermedad atópica. Hay algún alergeno que en mí produce S4, pues no sé ninguno de ustedes. ¿Qué cosa es un alergeno? Es una partícula, es un algo, puede ser una proteína o una proteína con carbohidratos, que hace que mi sistema inmunológico reaccione. ¿Y cómo va a reaccionar en el caso del asma? Produciendo broncoconstricción, o sea, la luz así se disminuye y produce moco, más moco. Entonces la luz que era así, disminuyó así, con el moco todavía disminuyó más. Así que me ahogo. Entonces ese es un alergeno. Aumento de la reactividad de las vías a diferentes estímulos, estrechamiento generalizado de las vías aéreas, y anatomopatológica consta de estos elementos. ¿No? Muy bien, eso lo vamos a dejar así y vamos para la próxima clase, vamos a empezar el retraso y asma. Tengo una mirada de asma, el motivo del seminario, entonces vamos a repasar un poquito más. Ya vamos a describir todo lo que está acá y ustedes también en su exposición tienen que ver. Si ponen esto de acá está muy bien, ¿no? Entonces no se olviden qué cosa es un alergeno. ¿Qué es un alergeno? Entonces un algo, si ustedes quieren, una proteína o carbohidrato con proteína, generalmente con proteína, que produce una reacción antígeno-anticuerpo o una reacción antígeno y cuyos resultados son los que están aquí. La roncha también es un antígeno anticuerpo. ¿Te pica una pulga? ¿No? ¿A ti te picó pulga? Sí, pues. ¿O no? Qué suerte si no te picó una pulga. O un mosquito. Te pica y ¿qué sale? Una roncha. ¿Qué cosa es lo que pasa? Que el mosquito o la pulga en el momento que introduce su aguijón te deja cosas extrañas. Y entonces el organismo reacciona a esa cosa extraña. Y te sale la roncha. ¿De acuerdo? Entonces ese es un antígeno. ¿Todo puede ser un antígeno? No puede. Este antígeno me puede afectar a mí, pero no a ella. Y de repente a ella le afecta otro antígeno y no el que yo. Por ejemplo, cuando ustedes son alergistas, cuando se van a hacer alergista, por ejemplo, viene por asma, pucha, que no coma esto, que no haga, ¿qué cosa es? Es que en realidad no sabe qué cosa es lo que está afectando específicamente a ti. Entonces, como querer cazar un pajarito con una escopeta. Alguno de los lo matará, pero alguno de los balines lo matará. No es como una carabina, ¿no? Una carabina sería un tiro, muerto el pajarito. Pero no, tú ves una escopeta que te vuelve un montón de perdigones, a alguno de ellos le caerá, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el alergista al inicio. No coma esto, no haga esto, un montón de eso. Y de repente ninguna de esas. El lunes, 7:30, en fisiología, y ahí sí no nos mueve. Muy bien, voy a pasar lista y con eso acabamos por hoy.